Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando todo un pasaje en el libro de Lucas capítulo 3, verso 16. Gloria al Señor. Lucas capítulo 3, verso 16. Y dice así la palabra del Señor. Respondió Juan diciendo: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Para nosotros tu palabra es lámpara para nuestros pies, Señor, y es nuestra guía, la que le da una dirección a nuestra vida, Señor, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, extiende tu mano de poder. Señor, podamos comprender y entender la intención de tu Espíritu y podamos percibir las cosas espirituales, lo que ojo no ve, ni oído oye, ni corazón puede percibir, ni sube al corazón de los hombres, sino que sean declaradas en esta noche y siempre a tus hijos que te aman. Mi amado Señor, reprende toda perturbación del maligno, toda operación del mal en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta noche abundante gracia nos sea dada. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nos ha sido revelada a nosotros, lo que hemos creído, doctrinas básicas que son muy importantes para los que son de la fe, la doctrina de la regeneración, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, doctrinas que son básicas, que son muy importantes y en las cuales nosotros nunca sacamos los ojos de ellas, porque es como que la base de un edificio. Las enseñanzas que nosotros recibimos de la palabra de Dios, del apóstol Pablo, nosotros de parte del Señor, la base de ellas son justamente la regeneración, la justificación, la santificación, y mediante eso el cuerpo del Señor se va edificando. Pero hay algo muy importante y que es necesario que nosotros lo recordemos, porque parecería ser como que queda muy atrás y como que no tiene valor. Y usted no sabe el valor que tiene de las cosas que vamos a hablar en esta noche, y que no es un pensamiento de un hombre, sino que es lo que la palabra del Señor enseña en cuanto a lo que es la iglesia, en cuanto a lo que tiene que poseer la iglesia, no solamente en el conocimiento, de un conocimiento intelectual, porque primero tiene que ir el conocimiento, la renovación del entendimiento, para que nosotros vamos a la práctica y en la práctica comprobemos que lo que Dios dice es agradable y es perfecto. Entonces, tiene que venir el conocimiento, pero nosotros tenemos que ir a las experiencias de lo que dice Dios. Porque un conocimiento sin la experiencia es algo que le falta gusto, le falta sabor, le muestra, ahí está, esta es la naranja, es dulce, es amarilla por dentro, por fuera es así, 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 pero usted tiene que probarla. Yo le puedo decir cómo es, pero usted tiene que ir y al fruto y probarlo, y cuando usted lo prueba, entonces dice, ah, sí, era así como se decía. Porque si no lo prueba, entonces simplemente va a mirar por arriba y decir, sí, la naranja es dulce, sí, es dulce, pero ¿la probó? No, no, pero es dulce, no, no. Acá la cuestión es comprobar que lo que dice el Señor es agradable y que es perfecta. Porque en la comprobación nosotros vamos a tener un crecimiento espiritual.
Entonces, una de las cosas importantes con que comienza el Evangelio, comienza con dos bautismos. El bautismo por agua y el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que nosotros acabamos de leer. Dos bautismos que son muy importantes. Jesús le dijo a los discípulos: vayan, prediquen el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo por las aguas es algo muy importante, que es el paso que hacen aquellos que han creído. Los que han creído, ellos quieren pasar por las aguas del bautismo porque Jesús dijo así, que se tenía que pasar por las aguas del bautismo, que es justamente lo que es figura de la regeneración, de la muerte y de un nuevo nacimiento. Es decir, no se trata de un chapuzón, que los que no tienen fe, para ellos es un chapuzón nada más, pero para los que son de fe se convierte en algo glorioso y maravilloso el pasar por las aguas del bautismo. Hay personas que han pasado por las aguas del bautismo y pasaron, y no solamente fueron bautizados por agua, sino que fueron bautizados con el Espíritu Santo del Señor. Entonces, nosotros sabemos de la doctrina de la regeneración, de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la santificación, pero tenemos que saber que hay algo que nos lleva a nosotros a buscar el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo, la necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Juan dijo así: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene detrás de mí el que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces comienza el Nuevo Testamento, vamos a decir así, los evangelios, comienzan los evangelios porque el Nuevo Testamento comienza después de la muerte del testador, es decir, muere Cristo y ahí comienza el nuevo pacto. Pero vamos al inicio del Evangelio. Entonces, cuando Juan aparece en escena, lo primero que dice es: yo a ustedes los bautizo en agua, pero ustedes tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo darle eso, lo único que puedo hacer yo es pasarlo por las aguas, pero el que viene detrás de mí, ese bautiza con Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir, el Espíritu Santo los va a bautizar y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo cuando ese que viene detrás de mí sea sobre de ustedes. ¿Qué es lo que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 37, donde dice lo siguiente? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces Jesús habla del bautismo del Espíritu Santo cuando dice ríos de agua de vida. Entonces, ¿qué estaba diciendo con eso? Que él tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor es sobre de mí, me ha enviado, y de él fluía aguas vivas, es decir, palabra de vida eterna, que luego los que iban a venir detrás de él y iban a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, sobre de ellos iba a venir el Espíritu con poder, y en ello iba a haber un río de agua de vida que iban a poder dar de beber a los sedientos. Por eso dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Entonces, cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, entonces es algo que fluye, algo que corre. Es un poder glorioso que entra en operación en aquel que lo posee, porque hay un poder que entra en operación, que lo que escuchan se conmueve el corazón de ellos, porque no es el conocimiento intelectual de alguien que conoce, sino un poder que sale de dentro de él, un poder.
Por eso cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, nosotros encontramos que Jesús, estando los discípulos juntos, luego de su muerte y de su resurrección, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Estaba escrito en el Antiguo Testamento que el Espíritu del Señor iba a venir sobre aquellos que creían en Él, que el Espíritu Santo iba a caer, que iba a ser enviado el Espíritu Santo sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre sus siervos, y sobre su sierva iba a derramar el Espíritu Santo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dijo: no vayan todavía a predicar, no vayan a predicar, esperen ser llenos, ser bautizados. Necesitan el bautismo del Espíritu Santo para que el Espíritu que esté dentro de ustedes fluya y produzca en el corazón de aquellos que los escuchan. Y cuando el Espíritu de Dios caiga dentro de ustedes, ustedes van a ser verdaderos testigos con poder. No con conocimiento, un conocimiento de lo que tiene que hacer, sino con un poder que fluye desde adentro hacia afuera, que es el río de agua viva que dijo Jesús, que iba a fluir de aquellos que creían en Él. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? Vayan y esperen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Y cuando nosotros vamos al verso 8 de este libro de los Hechos, del capítulo 1, nosotros encontramos que Jesús le dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? Es muy importante. Sin embargo, se lo desconoce y que se lo tiene como que no importa, no. ¿Sabe cuánto dice? Yo tengo el Espíritu Santo. Ah, sí, yo tengo, pero no siente, más muerto que un cementerio. Yo recuerdo que hablando con alguien, dijo esa persona: no, sí, yo tengo el Espíritu. Usted lo miraba más muerto, una cara de muerto, una vida muerta. Pero yo tengo el Espíritu Santo. ¿Qué tenía? Conocimiento. No es suficiente el conocimiento. El Espíritu da vida. El Espíritu da vida a la persona tiene vida espiritual. El Espíritu se siente, el Espíritu se percibe. Los demonios conocen. Dijeron un par de demonios: a Jesús sabemos, Pablo sabemos quién es. No, Pablo sabía que había Espíritu de Dios dentro de él. Entonces, la necesidad del bautismo del Espíritu Santo lo tienen a veces como descuidado, como que no importa, total, ya creímos, nos bautizamos, alabamos a Dios, recibimos la doctrina de la regeneración, la justificación, la santificación, y ya está, y ahí como que parece como listo, se acabó todo. No. El cielo es una infinidad de recursos espirituales que están preparados para los suyos, para los hijos. Hay riquezas tan profundas, que solo son reveladas por el Espíritu Santo de Dios, el cual fue dado a los suyos, a los que son de Él, a nosotros. Y de ahí la necesidad de nosotros de ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. La necesidad del bautismo, Hoy vamos a mirar ese pasaje que dice: recibiste el Espíritu desde que creíste, porque en base de eso, no, yo tengo el Espíritu Santo, no, porque dice que desde que creí, yo tengo. Ahora vamos a analizar bien esa parte. ¿Por qué es que el apóstol Pablo le dice eso a la iglesia de Éfeso? Hay un por qué le dice. No es que, listo, se bautizó, ya tiene el Espíritu Santo. No, los apóstoles no pensaban así. Los apóstoles no pensaban de esa manera. Cuando ellos estuvieron esperando en el monte alto, conforme lo que el Señor le dijo, estaban ahí. El Señor dijo que esperemos y nosotros esperamos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente: y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, ¿qué es lo que se cumple ahí? Lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió cuando cayó el Espíritu Santo sobre todo lo que estaban allí presentes? No es que no pasó nada. La Biblia dice que de repente, vinieron lenguas repartidas como de fuego. Hubo un estruendo, un movimiento espiritual y empezó el Espíritu Santo a hacer operación en el corazón de los que estaban. Y nosotros vemos, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y estamos hablando de hermanos que habían sido bautizados, porque todos los que venían a Cristo eran bautizados, como los que fueron a Juan. Juan le dijo, yo bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno que bautiza con Espíritu Santo. Vino Jesús y vino bautizando también con agua, hasta que Cristo murió y subió al cielo. Entonces ocurre esto. ¿Qué es lo que desciende? El Espíritu Santo. ¿En quiénes? En los que estaban ahí, en los que estaban esperando. La Biblia dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, como fueron llenos del Espíritu Santo, ahora sí habían recibido el poder. Habían recibido el poder de parte de Dios para ser testigos. El poder que le iba a dar valentía para pararse de enfrente de los que se oponen y hablarle la palabra de verdad. El poder que iba a quitar el miedo de sus corazones y que con toda elocuencia iban a predicar de Jesús. El poder que lo iba a fortalecer y le iba a poner las palabras necesarias para hablar a los hombres. El poder necesario para la iglesia, para hacer el trabajo de la obra final. Dios no cambia, ese poder está activo todavía. No es algo que era para antes, era para otro tiempo. No, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y las promesas del Señor son firmes ayer, hoy, hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Entonces comenzaron a predicar. Pedro se paró y como nunca dio un mensaje y 3000 se convirtieron. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué produjo eso? El Espíritu Santo que estaba en él, que dio convicción de pecado a los que escuchaban y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro los guió, bautícese cada uno, los llevó al bautismo y después se añadieron a la iglesia y comenzaron a darle las primeras instrucciones como Jesús había mandado, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces comienza la iglesia, el inicio de la iglesia, pero así también la oposición. Porque cuando se inicia la iglesia con poder, con Espíritu Santo y fuego, entonces también empieza la oposición. Por eso nosotros vemos en la palabra del Señor la dispersión de la iglesia en Jerusalén, la persecución de la iglesia en Jerusalén. Y cómo es que se esparcieron los discípulos y cómo donde iban hablaban del Señor. Así llegaron a Samaria los samaritanos. Aquellos con quienes los judíos no se juntaban, los samaritanos, aquellos que parecía ser como que eran separados de los judíos, llegaron a Samaria, le predicaron y los samaritanos creyeron. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, ellos escucharon lo que pasaba en Samaria. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan,
los cuales venido, oraron por ello para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿ellos fueron bautizados? Sí. ¿Y porque fueron bautizados tenían el Espíritu Santo? No, los apóstoles sabían que no tenía. Nosotros miramos lo que dice acá. Dice así: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro, los cuales, habiendo venido, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido a pesar que ellos habían sido bautizados. Entonces, el hecho de ser bautizado no significa que tiene el Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo hay que buscarlo, hay que pedirlo, el bautismo. Si no se lo pide, ¿cómo van a recibir lo que no tienen? Por eso tiene que venir el conocimiento que hay algo que se llama Espíritu Santo y que hay algo que es el bautismo del Espíritu Santo, para que los que creen en el Señor le pidan a Dios: yo lo quiero, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, yo lo necesito el Espíritu Santo de Dios. Entonces se crea un fervor en el corazón, un anhelo y un deseo, y el Espíritu de Dios hace su operación porque se lo anhela, se lo desea. Se lo anhela, se lo desea. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia de los primeros cristianos? Habían sido bautizados, recibieron a Cristo como su Salvador, fueron bautizados, pero no tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Le imponían la mano y ¿qué ocurrió? Recibieron el Espíritu Santo de Dios. Recibieron el Espíritu Santo del Señor. Quiere decir que hay algo que hay que pedirlo, hay que pedirlo. Jesús dijo así: pedid y se os dará. Si los hombres humanos saben pedir y los hijos piden a los padres pan y le dan, ¿cuánto más no os dará el Padre el Espíritu Santo al que le pidiese? Entonces quiere decir que es algo que hay que pedirle a Dios, rogarle a Dios. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo del Señor. Entonces, si usted no conoce que hay un bautismo de Espíritu Santo, ¿cómo lo va a pedir? No sabe. Entonces simplemente bautizado, pasa por las aguas y sigue su camino. Será renovado, recibirá la doctrina de la regeneración, la de la justificación, la de la santificación. Pero ¿y qué de recibir el Espíritu Santo de Dios? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué de recibir el bautismo? Entonces, para eso tiene que saber que existe un bautismo. Si no, ¿cómo va a pedir lo que no sabe? No puede pedir lo que no sabe. ¿Qué es lo que pedimos? Lo que sabemos. Lo que sabemos hablamos y lo que sabemos se lo pedimos al Señor, que sabemos que es poderoso para dar. En el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 en adelante, miren lo que dice de hermanos que no sabían del Espíritu Santo del Señor. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que era necesario que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, y habiéndosele impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, y eran por todo unos 12 hombres. Entonces, ¿cómo van a recibir algo que ellos no conocen?
¿Cómo usted va a pedir el bautismo del Espíritu Santo si usted no sabe que lo tiene que pedir? Entonces tiene que saber que hay algo que tenemos que pedir todos los creyentes que no poseen el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero sentir al Espíritu de Dios en mí. Yo lo necesito, lo quiero, lo anhelo. Entonces, cuando usted descubre que hay un bautismo del Espíritu Santo, entonces usted empieza a pedirlo. Y al que pide, Dios le da. Pedid y se os dará. ¿Cómo no os dará el Padre el Espíritu Santo si se lo pidieseis? Entonces tenemos que conocer que está para que lo pidamos, porque si no lo pedimos, ¿cómo lo vamos a recibir? Entonces esto ocurrió, la Biblia dice, después de recorrer Pablo las regiones, llegó a un lugar que es el lugar de Éfeso. Ahí encontró a los discípulos, allí le predicó de Cristo, del Salvador, ellos creyeron, los bautizó, ¿y qué ocurrió? Puso la mano y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Creyeron y fueron bautizados. En el libro de Efesios, capítulo 1, que es la carta que Pablo le envía a estos hermanos de Éfeso, donde le acaba de predicar, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ustedes, cuando creyeron, fueron sellados. Fueron sellados, es decir, ¿qué es lo que ocurrió? Creyeron, se bautizaron, le puso la mano y vino el Espíritu Santo sobre de ellos y fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, acá hay una confusión. No, el que ya ha creído, tiene el Espíritu Santo. Debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. Debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. Porque es algo dado para la iglesia, para nosotros, para lo que hemos creído. Porque en el Espíritu Santo de Dios está el poder de Dios. Y en el Espíritu Santo de Dios están las cosas gloriosas que Cristo, subiendo a lo alto, dice, hermano, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Porque los dones se manifiestan a través del Espíritu Santo de Dios que habita en aquellos que lo poseen. Por eso lo necesitamos. Para manifestación de dones espirituales necesitamos el Espíritu Santo, porque es del Espíritu Santo de Dios de donde surgen las manifestaciones. Son manifestaciones del Espíritu. Por eso debe de estar el Espíritu de Dios dentro de nosotros, en nosotros. Pablo escribe a la iglesia y le dice, ¿no sabéis que sois templo? ¿Qué es lo que ha hecho Dios de nosotros? Templo del Espíritu Santo. Metió su Espíritu en nosotros para que habite dentro de nosotros y por su Espíritu nos dé una dirección, nos dio una guía. Porque los que son hijos de Dios, los tales son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu dentro de nosotros? Nos guía, nos ilumina, nos muestra. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué valor tiene el Espíritu Santo? Mucho valor tiene, mucho valor. Podemos nosotros creer, bautizarnos y luego quedarnos tranquilitos, panchitos, viviendo nuestra vida como si nada. Total, yo ya me bauticé, ya creí, ya está. Eso es todo. No. Hay un bautismo de Espíritu Santo que usted lo necesita. Y cuando ese Espíritu venga con poder sobre de usted, va a tener usted el poder para la predicación, el poder para hablar a otro y el poder que va a surgir de adentro suyo en favor de los hombres. El poder, es decir, el río de agua de vida que va a brotar para vida eterna para aquellos que lo escuchen.
porque sus palabras no van a ser palabras vacías, van a ser palabras llenas del Espíritu Santo, llenas de la presencia del Señor. Por eso el valor que tiene el bautismo del Espíritu Santo es algo que no hay que descuidarlo. Pablo, cuando habla del Espíritu que hemos recibido, mire lo que dice en el libro de Corintios, capítulo 1, verso 4. Mire lo que dice. Dice así: el que habla en lengua, porque si no es por el Espíritu de Dios, no va a hablar en lengua. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces usted escucha a alguien que está hablando en lengua, y como no tiene interpretación, usted escucha que habla en lengua extraña. Pero si hubiera un intérprete, que ese don de interpretación es por el Espíritu de Dios que debe morar dentro de aquellos que lo poseen, entonces si hubiera un intérprete, interpretaría los misterios de Dios que Dios habla a través del don de lengua. Yo recuerdo que en la iglesia donde nací, en Villa Tesey, había un hermano que era intérprete. Qué maravilloso y hermoso. Estaban hablando los hermanos en lengua y él iba interpretando y diciendo lo que el Espíritu hablaba, los misterios que Dios hablaba, interpretaba. Glorioso, glorioso, el don de interpretación. Glorioso. A la par del que estaba hablando en lengua, él iba interpretando, gloriosa, que es una manifestación del Espíritu, una manifestación del Espíritu Santo del Señor. Entonces, en otras oportunidades, el Espíritu habla y usted no sabe lo que dice, y muchas veces el Espíritu pide por nosotros como nosotros no sabemos pedir. Entonces, ¿qué valor tiene el don de lengua? Mucho valor, mucho valor. Usted no sabe lo que produce en la persona la manifestación del don de lengua, y cómo es que muchas veces el Espíritu gime en la persona a Dios por cosas que la persona no sabe cómo hacer o cómo pedir. Simplemente llora delante de Dios, pero el Espíritu pide como conviene. Gime. Entonces, ¿de cuánto valor es el hablar en lengua? El bautismo del Espíritu Santo, de mucho valor. Pablo dice: el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres porque no le entienden, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Entonces, ¿quién enseñaba sobre el don de lengua? ¿Y quién enseñaba sobre el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién enseñaba? Pablo, porque él conocía el valor que tenía. Cuando usted lee el verso 9 de esta primera de Corintios, capítulo 14, usted va a ver que en el verso 9 él dice: ¿sabe qué, hermano? Yo quisiera que todos ustedes hablen en lengua. Estaba diciendo: yo quisiera que todos ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo. Quisiera que el Espíritu de Dios caiga sobre todos ustedes. Quisiera que todos ustedes sean un manantial de agua viva que salte para vida eterna. Quisiera que todos ustedes hablen con tal poder y convencimiento la palabra de Dios por el Espíritu, que las almas, al escucharlo, reciban a Jesús como su Salvador. Yo quisiera que todos ustedes, dice, hablasen en lengua. No todos hablan en lengua, y ahora vamos a llegar al punto donde vamos a explicar. No todos hablan en lengua. Pablo dice así: yo quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, dice. Y cuando usted lee el verso 18 y 19, Pablo aclara del don que fue dado dentro de él, el don del Espíritu Santo. Habla del bautismo del Espíritu Santo que él recibió. El bautismo del Espíritu Santo. Verso 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia,
prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, pero ¿sabe qué? Cuando no estoy en la iglesia, mire, hablo en lengua más que todos ustedes. Ustedes hablarán en lengua, pero más que yo no habla ninguno. Hablo en lengua más. Entonces, ¿qué es lo que mostraba el apóstol? El valor del Espíritu Santo en la vida de la persona. El valor que tiene el hablar en lengua, el valor que tiene el dejar que el Espíritu fluya y que el Espíritu fluya y que el Espíritu fluya y el Espíritu va actuando y cada vez va tomando más dominio del cuerpo y cada vez tiene más libertad y cada vez más y cada vez es glorioso. Cuando el Espíritu Santo de Dios gobierna, opera y dirige una vida, es gloriosa, es una vida gloriosa de la manifestación de la vida de Dios a los ojos de todos. Entonces el apóstol Pablo, él dice así: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida para enseñar a otros. Cuando Pablo habla, y usted léalo, capítulo 12, 13, 14 del libro de Corintio en su casa, usted léalo, usted va a ver cómo ordena el hablar en lengua y dice, si están hablando en lengua o yo voy a alguien a predicarle el evangelio y habla en lengua, él va a decir, está loco este, me voy, me alejo. Entonces Pablo dice, no, yo prefiero hablarle 5 palabras con mi entendimiento antes que 10.000 y escandalizarlo, ¿no? Le voy a hablar de Cristo con palabras audibles y palabras que entiendan, no en lenguas desconocidas. Pero cuando estoy a sola y oro a Dios, no, le doy toda la libertad que el Espíritu necesita en mí y que yo lo necesito a Él, lo necesito. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? Muy importante. ¿Qué tan importante es el bautismo del Espíritu Santo? Muy importante. En este libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 29, el apóstol Pablo aclara, referente a lo que es el cuerpo de Cristo, a quien Dios pone a los miembros, a cada uno en el lugar que Él quiere. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 29, dice lo siguiente. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todo? No. Y el verso 7 dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Con esto vamos a que no porque no hablen lengua, significa que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo del Señor. Porque cuando se es bautizado con el Espíritu Santo del Señor, es el Espíritu que le da manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. No hablará en lengua, pero tiene sueños de Dios. No hablará en lengua, pero él tiene el don de sanidad. No hablará en lengua, pero ve visiones. No hablará en lengua, pero tiene un conocimiento y una luz por el Espíritu de Dios. Es decir, tiene una manifestación del Espíritu de Dios. Por eso no puede alguien decir, estando muerto como un cementerio, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu si huele a muerte? No huele a Cristo, huele a muerte. De ahí la necesidad de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu se va a manifestar como Él quiere, según la manifestación que quiere hacer en la vida de nosotros. Lo que Él quiera. Me da el don de lengua y yo hablo en lengua más que todos ustedes. Me da el don de profecía y yo profetizo. O me da el don de sanidad, pongo las manos sobre los enfermos y se sanan.
me da el don de milagro, un don, algo, el Espíritu de Dios. Cuando habita en una persona y es bautizada, se manifiesta el Espíritu de Dios de alguna manera, manifestación del Espíritu. Si no está el Espíritu de Dios, ¿qué manifestación puede haber? Cuando no está el Espíritu Santo del Señor, no hay manifestación porque no está el Espíritu. Pero cuando está el Espíritu de Dios, es imposible que no haya manifestación. Alguna manifestación del Espíritu se produce. Por eso la necesidad de buscar no solamente ser bautizado con el Espíritu Santo, sino la llenura del Espíritu Santo del Señor. El ser lleno, y en la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu se va a manifestar en alguna gracia espiritual para beneficio de la iglesia, para beneficio de la congregación. Entonces, ¿qué tanto valor tiene el Espíritu Santo del Señor? Mucho valor, mucho valor. Cuando el Espíritu Santo está, le da a cada uno manifestación del Espíritu para provecho. Por eso decimos, si no sabemos que hay un bautismo de Espíritu Santo, ¿cómo vamos a pedir ser bautizados con el Espíritu Santo? El Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua, pero viene detrás de mí el que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pedro fue a Samaria y todo esto han creído, han recibido a Jesús como su Salvador y han sido bautizados por el agua todo. Y habiendo conocido esto, oraron por ello para que venga el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios vino y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pablo en Éfeso, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Miren lo primero que le preguntó. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Ni sabemos que hay Espíritu Santo. Y orando por ello dice, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua. La señal del Espíritu Santo de Dios, u otro don. Pero algo espiritual. Cuando está el Espíritu de Dios, se manifiestan cosas espirituales. Por eso, ¿cómo vamos a pedir lo que no sabemos? ¿Por qué viene este conocimiento? Para que pidamos, para que lo pidamos, para que lo deseemos, para que lo anhelemos. Para que la vida del creyente no sea una vida muerta como alguien que no tiene a Cristo, sino que el Espíritu de Dios que da vida vivifique ese cuerpo mortal. Esto para los que creen. ¿Usted cree, hermano? Hay bautismo de Espíritu Santo para los suyos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Pedid y se os dará. Si usted pide el Espíritu Santo, el Señor se lo da. Si no lo pidió es porque no sabía que tenía el bautismo del Espíritu Santo para usted. No lo pedía porque no sabía, pero ahora que sabe, entonces ahora sí tiene que pedirlo a Dios, rogarle a Dios, derramar su corazón delante de Dios, diciéndole que lo necesita, que necesita ser lleno del Espíritu Santo del Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Mi amado Señor, he hablado a tu pueblo las palabras que me diste que le hable, Señor, referente a tu Espíritu, el cual has enviado para que habite en el corazón de los que son tuyos, para que habite en aquellos que han creído en ti, para que sea en ellos una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Mi amado Señor, tu Espíritu Santo esté en operación y en medio de tu pueblo, Señor, se produzca aquello que está escrito para los que creen. Recibiréis el Espíritu Santo y fuego, el poder del Espíritu para testificar de esta vida de Cristo. Mi amado Señor, les he dado tu palabra, conforme, Señor, me has mandado. He ahí en tus manos tu pueblo, tu gracia y tu Espíritu los envuelva y hagas tu obra perfecta. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.